va? Buenas noches, bienvenidos a Entre Líneas. Hoy vamos a estar hablando de un dato que surgió en la semana aquí a nivel local y que tiene que ver con la medición del Consejo Económico y Social sobre la informalidad laboral, que venía destacándose la ciudad de Río Cuarto en los índices difundidos por el INDEC en los últimos años como uno de los conglomerados con mayor nivel de informalidad laboral. Bueno, esto ha sido ratificado ahora puntualmente por el Consejo Económico y Social, que dio a conocer el 38,2% de los trabajadores informales, es decir, casi 4 de cada 10 trabajadores están en esa condición. Vamos a estar hablando aquí con el economista e integrante del Consejo Económico y Social, Fabio Dércoles, sobre ese tema. También vamos a hablar sobre la cuestión de la discriminación en el derecho del trabajo, con motivo de las jornadas de actualización que está llevando adelante el Foro del Derecho del Trabajo aquí en nuestra ciudad, que tuvo su primera jornada la semana pasada, hoy tuvo la segunda, tendrá una más el próximo jueves. Vamos a estar hablando de este tema con Guido Serén Novoa, un abogado que es docente en la Universidad de Palermo, que estuvo participando en esta segunda jornada y que va a estar aquí hablando de esa temática. En los últimos días el Gobierno Nacional oficializó una decisión que se venía rumoreando, que incluso la dijo Ricardo Burjail, el ministro de Agricultura aquí en Río Cuarto, con respecto a que las retenciones a la soja finalmente no van a bajar a partir de 2017, sino recién en 2018 y de manera gradual, con lo cual se incumple un compromiso de campaña, se va a cumplir en un plazo que no es el esperado, un compromiso de campaña que había tomado el presidente Macri, que se suma a otro compromiso de campaña que no se cumplió, que es ganancias, claro, ¿no? Que también queda retrasado el cumplimiento de esa promesa que había hecho Macri. Vamos a estar hablando con gente de la rural de Río Cuarto para saber qué opinan de este retraso, de este incumplimiento temporario de la promesa que había hecho el presidente y que impacta de lleno en Córdoba, ¿no? Y más que nada también en Río Cuarto. Y por estas horas, por estos días, está haciéndose en la Plaza Roca una postal ya tradicional de los meses de octubre, la Feria del Libro en Río Cuarto. Mucha gente mirando libros, comprando, los chicos con los cómics, con los libros infantiles. Hay mucho movimiento en la plaza. La verdad que es una postal muy linda, que además se ha impuesto, ¿no?, como una cuestión de la ciudad. Vamos a estar hablando con Diego Formía, subsecretario de Cultura, quien es el organizador, y vamos a estar hablando no solamente de la Feria del Libro, sino cuál es la política cultural que existe en el nuevo gobierno municipal. Vamos a los auspicios y ya tenemos aquí a nuestros primeros invitados. Auspician este programa Bio 4, impulsando la economía y el crecimiento regional. ASR, Alimentos Santa Rosa, expeller de alta calidad. Sociedad Anónima de Transporte Ciudad de Río Cuarto, una empresa al servicio de la gente. CESIS, Centro Empresario, Comercial, Industrial y de Servicios. Sociedad Rural de Río Cuarto, desde 1935 en defensa de la producción y el desarrollo. Diego Cid, exclusivo. Universidad Nacional de Río Cuarto, creer, crear, crecer. Municipalidad de La Cautiva, trabajando para crear posibilidades. Comuna de Chucul, tu lugar en la tranquilidad de un pueblo que crece. Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Cuarto. AGEC, Asociación Gremial Empleados de Comercio. Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, Seccional Río Cuarto. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, en defensa de la educación y los educadores. Bioeléctrica, energía en origen. Seguimos en Entre Líneas, ya está con nosotros Fabio Dércoles, que es economista, integrante del equipo de trabajo del Consejo Económico y Social. Fabio, gracias por venir. No, por favor, gracias por la invitación. Bueno, decíamos que esta semana se había presentado este informe, el último que presentó el Consejo, referido a la informalidad laboral y económica, con datos que de alguna manera ratifican lo que Río Cuarto venía mostrando a nivel nacional con las mediciones del INDEC, que era un elevado nivel de informalidad. ¿Esto se ratificó en este estudio? Sí, en realidad el estudio lo que hizo fue tomar datos desde el año 2003 hasta el último disponible de 2015, en el momento de hacer el informe, y en el momento de hoy también, si bien el INDEC ha recuperado algunas de sus estadísticas,
todavía no la plenitud de lo que es la base de datos que nos permite obtener estadísticas personalizadas. Entonces, la última información disponible es a julio de 2015. Mucha gente pregunta si son confiables los números porque como provienen de bases publicadas por el INDEC, y bien están reelaboradas acá en Río Cuarto, pues en definitiva son las que tenemos, o sea, y no queremos centrar el debate ahí. Pero bueno, para evitar algunos cuestionamientos, estuvimos de acuerdo, tanto de la parte institucional, el Consejo, como quienes nos encargamos de la parte más académica, de la realización sobre todo de la producción de los datos, estuvimos de acuerdo en evaluar el proceso, es decir, no las fluctuaciones trimestrales, o sea, abstraernos de lo que es la gran volatilidad que tiene la ciudad en cuanto a sus estadísticas, porque recordemos, Río Cuarto es una ciudad muy volátil en sus estadísticas, puede pasar de valores mínimos históricos a máximos históricos dentro de un solo año. ¿Por qué? En parte es una cuestión estadística, la muestra es muy pequeña para la ciudad ha crecido mucho y las muestras no están quizás lo suficientemente bien adaptadas por parte del INDEC, la metodología, y además es una ciudad volátil, es una ciudad que tiene un ciclo económico muy volátil, por las características económicas y productivas. Claro, prácticamente no tiene sector secundario, es decir, industria tampoco tiene sector primario, porque en realidad nosotros creemos que vivimos del campo, vivimos de los efectos indirectos del campo y de los servicios que prestamos, pero no hay campos en la ciudad. Claro. En el espacio urbano no hay. Entonces, y el sector de servicios es un sector muy volátil, tiene poca inversión en capital físico, en tecnología, maquinaria, esas cosas. Entonces se puede agrandar y achicar con mayor facilidad y bueno, eso lo sufrimos. ¿Cuáles son los números de la informalidad en Río Cuarto? Bueno, el proceso, estamos hablando de que arrancamos hace 10 años con valores de casi el 50% de informalidad en promedio en todos los sectores. Recordemos que veníamos recuperando una crisis económica muy importante de la debacle del 2001, que había sido aún mayor la informalidad, pero ya en los primeros valores que conocemos de 2003 dan cuenta de valores por encima del 50 y en el 2005 de exactamente el 49, casi 50%. Y luego, en el 2010, hizo un mínimo estructural, lo llamo yo, que es el promedio trimestral. O sea, puede ser que haya algunos trimestres que haya habido valores más bajos, como otros más altos. El promedio, es la tendencia central de toda la evolución, nos daba del 37, casi 38. Y el último dato que estimamos, de nuevo, el promedio estructural, nos da 38,2-3%. O sea que estamos cerca de los mínimos, desde el último periodo que han medido, 2003-2015. Lo que pasa es que es un número muy alto. Claro. Muy alto. Claro. O sea, de hace 5 años, o en estos últimos 5 años que estamos estudiando, no se movió el valor de la informalidad. Prácticamente no cambió. Es como si fuera la identidad. Cuando un dato no cambia, uno tiende a pensar que esta es la identidad de la ciudad. El 50% estaba exagerado por una crisis. Pero ya cuando el número se estanca, es decir, bueno, esto es todo lo que podía bajar y nos quedamos acá. ¿Esas características que mencionabas de la ciudad contribuyen a tener este nivel de informalidad? Sí. Cuando los proyectos de inversión son cortos, o sea, los horizontes de los proyectos de inversión son de corto plazo, uno tiende a desarrollar más actividades del sector servicios, sobre todo comercial, que industrial. Por lo que decía, uno invierte en capital físico, en una industria, se entierra por muchos años cuando decide invertir ahí. En cambio, me abro un local sobre cierto producto, si me va mal, lo cierro, levanto el telgopor de la vidriera, las luces, las desarmo, en fin, es más sencillo desde el punto de vista del stock de capital físico, pero también lo es desde el punto de vista laboral. Cuando yo decido invertir en un proyecto de largo plazo, lo más recomendable es tener el empleado en blanco, con todas las de la ley. Cuando yo estoy pensando que me puede ir muy mal y que me tengo que achicar, los incentivos a tener un empleado en condiciones informales son muy altos. Entonces decido no invertir en toda la carga laboral que implica y en las obligaciones que implica tener un empleado formal. Entonces se contratan personal en periodos cortos de tiempo, se ponen empleados a prueba, se recurren a ciertos recursos, vericuetos legales para tratar de
de no formalizar los empleados. Y bueno, y eso se está manifestando en estos números tan altos. Un aspecto que siempre se menciona y se remarca en Río Cuarto es el escaso control de parte del Estado también, ¿no? Esa es otra de las causas que explican este sostenimiento del que hablas y esta identidad de la ciudad. Como Hay una ciudad infinidad de causas. La falta de control es un problema, yo te diría, macro de la Argentina, no es específico no de es Río puntual Cuarto. de Río Cuarto. Río Cuarto no está ajeno en cuanto a esos defectos. Seguramente la falta de control es un problema, pero también hay que ver que si fuera solo la falta de control, entonces todos los sectores económicos tendrían el mismo nivel de informalidad. Porque bueno, el Estado falla, entonces no importa cuál sea la actividad que vos haces, tengo empleados informales y en la misma predisposición. Y uno diría, ¿por qué una persona tiene empleo en blanco? Y porque es más honesta, se siente mal al tenerlos informales, entonces decide tenerlos en blanco. Y esas serían las razones por las que funcionaría el mundo. Y como uno presupone, ¿por qué va a haber sectores donde hay gente más honesta que en otro? Entonces uno esperaría que todos los sectores tuvieran la misma informalidad. Y no es así. Hay sectores que tienen muchísima más informalidad que otros. Bueno, las estadísticas que hicieron ustedes marcan picos muy llamativos, ¿no? El 74% en la construcción. Exactamente. Sí, la construcción y el trabajo doméstico son los dos sectores donde más informalidad hay. Y ahí tiene que ver más que tanto con la falta de control, que seguramente lo es, con lo que le decía, los horizontes en los que invierto, como se dice, o sea, si yo voy a contratar para hacer una pequeña ampliación en mi casa, probablemente casi toda esa actividad se mantenga informal. No registrada, claro. No solamente el empleado, sino el contratista también, no me esté ni siquiera dando una factura, en fin. Y además, porque bueno, son sectores, lo tengo que decir, que requieren mano de obra menos calificada. Si no vas a poner un licenciado en filosofía a construir una pared. Entonces, al no tener, cuanto menor sea el nivel educativo de las personas, el nivel educativo formal, mayor es la probabilidad de tener un empleado informal. Claro, eso tiene impacto directo sectores, casi, ¿no? Sí, los sectores que buscan empleados personal menos capacitado o menos calificado, tienen niveles de informalidad más altos. Con respecto a la cuestión de género, también es muy importante. Sí. La mayor diferencia está en la edad, educación y género. Esas tres aspectos definen diferencias importantes. Lo que hay que destacar es que esas diferencias no son fijas o constantes. Quiero decir, la diferencia por género tiende a desaparecer cuanto mayor educación tienen las personas. Sí, tanto en lo que sea en ingresos, como en probabilidad de conseguir trabajo, como en la probabilidad de ser un empleo formal. En esas tres dimensiones el salario. La educación es clave. La educación es fundamental para reducir las diferencias que hay, tanto por edad como por género. Entre el cruzamiento de esas categorías es la que determina por ahí la calidad de cada uno. Pero claro, cuando uno no tiene, por ejemplo, solamente primario, digamos, secundario es incompleto, las diferencias son enormes. Por género son muy grandes. Sobre todo porque en los últimos 10 años el sector de la construcción en la ciudad creció muchísimo. Claro. Entonces tiene más posibilidades. El sector de trabajo doméstico es posible que ante la mejora de algunos sectores económicos en lo que es su poder adquisitivo hayan contratado más personal doméstico, pongámosle, pero no tiene el mismo nivel de evolución y competitividad que hay en el sector de la construcción. Entonces eso marca diferencias muy importantes para las personas que no pueden acceder a trabajos que requieren mayor nivel de calificación. Fabio, muchísimas gracias por haber venido a hablar con nosotros. Gracias. Nos vamos a una pausa, enseguida tenemos aquí al subsecretario de Cultura, Diego Formier.